Ay, era la mejor abuela del mundo. Mira, era muy cariñosa, era exigente, nos enseñó muchas cosas. Una de las cosas que nos enseñó a todos, porque no nada más éramos las niñas, eran también los nietos. Estaba Rebeca, Lina, Nicho, Rosita, Efraín, Polo, yo. A veces ya ustedes llegaban más chiquitos, sí. Pero a ese grupo, a los que te mencioné, nos ponían a surcir calcetines con unos huevos de madera. Ya me acordé. Y todavía yo tengo 2 huevitos de madera, ahí los tengo de recuerdo, ahorita te los voy a enseñar. Sí. Entonces a todos, hombres y mujeres, teníamos que surcir los calcetines. Si no los surcíamos bien, nos los cortaba y los volvíamos a surcir. Pero siempre había un premio cuando termináramos. El premio era dejarnos salir a jugar o abrir su baúl. Tenía un baúl con trajes antiguos, que tenía un vestido rojo como de tafeta, porque brillaba mucho. Entonces nos peleábamos las chamacas, ¿verdad? Obviamente, por ponernos el vestido de la abuela, porque era precioso para nosotros, ¿no? Y tenía un traje de charro, que supongo fue de mi abuelo, y tenía pues unas como pieles raras ahí que ya olían a humedad. Pero nosotros nos poníamos todo lo que sacábamos del baúl, claro. Y ahí nos entreteníamos jugando. La otra era, dependiendo de la casa, como vivimos en varias casas con mi abuela, había una casa donde había sótanos. Entonces ahí el chiste era entrar, a ver si éramos valientes, y Nicho siempre nos espantaba porque era el mayor, ¿no? Nicho, sí. Nicho era el mayor de los primos en esa etapa, ¿no? A lo mejor había otros más grandes, pero de esa etapa era Nicho. Y mi abuelita, la verdad es que nos consintió mucho. A ella le gustaba sembrar, sembraba la fresa, sembraba el tomatito, ahora que le llaman ¿cómo se llama el tomate? El cherry. Bueno, ella tenía sus sembrados. Entonces nos daba una canastita cada uno y nos íbamos, ya estando en Nogales, nos llevábamos a cortar las fresas. Y nos pero ahí en Nogales, ajá. ¿Sí vivían ustedes? No vivíamos allá, lo que pasa es que de visita, todo el tiempo estábamos ahí de visita, en vacaciones. Mira, en Nogales vivían nada más mi tía José, mi tía Coti, mi abuelita, y mi tía Chita, nada más. Mi tío Raúl iba y venía porque aún estaba en Soledad, sí. Hasta que ya se vino para acá. Después, sí. Después. Mi tío Joaquín también iba y venía por las niñas, por Rebeca y Lina, ¿no? Y ahí también vivía Rebeca y Lina, ¿no? Sí, claro. Rebeca y Lina, desde que se murió su mamá, mi tío Joaquín las depositó con mi abuelita. Okay. Porque mi tío Joaquín nunca quiso salir de Soledad. Sí. Y entonces dijo, pues en un pueblo que van a ser mis hijas, las dejó con mi abuelita. Y ellas se criaron con la abuelita, ¿no? Hasta que se casaron. Ellas siempre sí vivieron ahí. Entonces sí tuvimos mucho contacto con ellas, porque pues de hecho cada vez que ellas vivían ahí, pues, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela dormía así como en una cama como de reina, era lo que más me llamaba la atención. Esa la tengo yo, esa cama. No me digas. Sí. ¿Armada? No, tuve que tirar el techo, quitarle el techo, porque estaba un poco picado uno, la otra. Como mi recámara, las recámaras de antes eran muy grandes, y mi recámara no es tan grande, es una recámara normal, entonces me tapaba completamente la luz, el techo, porque tenía su techo, hasta le puse plástico para que no se ensuciara la tela de abajo, ¿sí? Tenía sus orillas que ella había bordado y había tejido, y bueno, con velos así para los mosquitos, pero pues pabellón, bueno, todo eso tenía, pero bueno. Eso pero es lo que se me quedó. Que llegábamos y la abuelita era así como, yo me acuerdo de mi abuelita que era así como la reina, así, ¿no? Ves que la consentía mucho. Mira, ella siempre, desde que se murió mi abuelo, se puso de negro. Y siempre anduvo de negro.
pero bien vestida, ¿eh? Sí. O sea, con su suétercito o blusa, pero siempre de suéter negro cerrado, con su falda negra larga, botines negros, una media negra, usaba sus medias. O sea, ella se puso de luto desde el momento en que murió mi abuelo hasta que se murió. Pero era la abuelita linda que llegaba a saber, que nos enseñaba a tejer, que nos enseñaba a bordar, que nos daba dulces, que... Y fíjate, yo lo que veía era que eran puras mujeres casi, ¿verdad? O sea, llegábamos y éramos pocos los chamacos, hombres. Sí, éramos más mujeres. Eran más mujeres, ¿no? Sí, porque entre las tías y las primas, ¿no? Siempre fueron más mujeres. Sí, claro. Todas las tías y parte de los tíos fueron maestros, ¿no? Pues sí, porque fue que mi tío Toño, mi tía Coti, mi tía José más bien daba clases de corte. De costura, yo me acuerdo. Corte y costura, sí. Pero maestras fueron Chita, Coti, Toño, nada más. Y mi tía Sofi. Lilia. Ay, mi tía Lilia, sí. tía Lilia Es que y era mi la tía más chiquita. Chofi. Sí, pues son ¿Puras 5 maestras? maestras. Pues sí, porque nada más química mi mamá. Y los demás doctores. Yo Joaquín, tu papá, tío Raúl. y el tío Raúl, que era dentista, ¿no? Ok. Sí. Pues sí, esa es otra cosa que hay que admirarle a la abuela. Sí. Que cuando le quitan todo, se traslada a México y ella tejía para el puerto de Liverpool y para el Palacio de Hierro que ya existía. Ah, fíjate. Ella vendía sus zapatitos, mandilitos y los baberos, más Oye, bien. pero a ver, ¿y en qué momento se va a México? Ella se fue a México, mira, mi abuelo y mi abuela siempre dijeron que tenían que estudiar, ahí te das cuenta de la mentalidad tan, pues puedo decirse auténtica, pero diferente de esa época, ¿no? Porque ellos querían los dos que sus hijos salieran adelante, no que se quedaran estancados, no ignorantes, querían hijos preparados. Claro. Y eso es de común acuerdo, porque los primeros que salieron, aún viviendo mi abuelo, fueron los más grandes, que fue mi tío Beto, que fue mi tía José y mi tía Chita. Se fueron a estudiar a la normal, a Jalapa. Pero a ver, ¿cuándo se va mi abuela a México? Primero estuvo aquí en Orizaba. Sí, cuando se muere mi abuelo, que le quitan la casa, Sí. es cuando se va a México, pero entonces ya... Con todos los hijos. Con todos los hijos, pero ya mi tía Chita estaba terminando la normal, ¿sí? Ok. Ya ves que antes creo que no sé si pasaban primaria, secundaria y normal. Sí. Entonces, muy jovencitas se van a trabajar. Mi tía Chita y mi tía José no sé si daría clases de corte, no sé, pero ayudaban a mi abuela. Entre lo que mi abuela vendía, de todo lo que tejía y lo que le mandaban, así fue como empezaron los hijos a estudiar. Yo me acuerdo que allá en México vivíamos, pues ahí en Independencia. ¿Te acuerdas que era como un patio, así como una unidad? Sí, era un... Sí. Y vivía mi abuelita abajo, ustedes vivían... Hasta la también tía Matilde vivía. hasta el fondo, Hasta mi el tío fondo. Toño, mi papá. Sí. Y ustedes vivían abajo. De mi tío Toño. De abajo del tío Toño. Y junto la tía Matilde. Hasta el fondo. Sí. Sí. O sea que prácticamente éramos de la familia todos. Sí, pues es lo que te digo, que nada más estaba Era como una privada para ¿no? nosotros. Sí. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo la abuela ahí? Fíjate, no sé cuánto tiempo estuvo porque pues mi mamá se casó, nosotros vivíamos ahí vivíamos ya aparte porque ya no vivía con mi abuelita vivía abajo. Entonces cuando mi mamá se casó, te digo que mi mamá no se había cortado el cordón umbilical porque pues, siempre siguió a mi abuela. Estaban nada más que de lado quedaba la calle. A la calle. Sí, ahí ya vivíamos nosotros. Entonces a mi papá lo trasladan, le dan trabajo aquí en Orizaba y pues yo tenía 5 años, por lo había tenido 6 cuando nos venimos a vivir para acá, pero ahí ya no me acuerdo. Yo creo que antes se vino la abuela a Orizaba, porque si mi mamá cuando vino aquí a Orizaba
que le ofrecieron el trabajo. El doctor Abascal, Luis Abascal, estaba de secretario general y le dijo, oye, necesito una química. Y entonces pues habló con mi papá, mi mamá dice, no, yo quisiera que los niños, no, mira, es que me los va a cuidar mi mamá, quiere decir que ya mi abuela estaba viviendo aquí. Entonces no sé en qué momento, ahí sí no me acuerdo porque estaba yo chica, yo de aquí de 5 años, no sé en qué momento mi abuela se regresó a Orizaba. Pero yo supongo que como ya estaban todos recibidos, Claro. ¿no? Ya podían de alguna manera ofrecerle otras comodidades a mi abuelita, ¿no? Yo Sí, pienso. sí. Porque la primera casa que yo conocí, donde vivían ellos, es la que es el kinder ahora, Por la el de la ADO. Poniente 4. Ajá. Poniente 4, y Ajá. después de ahí se pasaron De ahí se pasaron a la Poniente 9. ya junto Pero- con Wendulain. Ajá. Y entonces la otra, la de la calle Real, Es que mira, en la calle Real hubo otra casa, pero no donde está el Guillaumín. Ahí ya nada más vivíamos nosotros. Ya no vivía mi abuelita. ya no. No, porque ya desde antes, ya... La última casa donde nosotros vivimos fue con los Wendulain. La casa que te digo, pero yo creo que era cuando veníamos de vacaciones, era otra casa que estaba en la calle Real, muy cerca del Monumento a la Bandera, que ya no existe, ¿eh? Ok. Porque yo por más que paso y veo, digo, ¿dónde carambas era la casa? Me acuerdo muy bien porque tenía las ventanas esas antiguas, ¿sí? Ponían unos caracoles en las ventanas y ahí luego nos sentábamos a ver, pero ahí nosotros llegábamos de visita. Quiere decir que a lo mejor era de más chiquitos, fue a lo mejor la primera casa donde ellas llegaron, puede ser, que era donde te digo que Nicho no se espantaba. Entonces, yo creo que esa fue la primera casa, Toño. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque yo lo recuerdo muy vagamente. Ok. Pero me acuerdo muy bien ya de la Poniente 4 y luego de la Poniente 9, y ahí sí ya nos fuimos nosotros y se quedó mi abuela todavía hasta que ya compraron la casa de Nogales, que tengo entendido que entre tu papá, mi mamá, mi tía Coti, todos pusieron su granito de arena, ¿no? Ajá. Mi abuelita no quería irse hasta allá. Pero decía, no, es que mamá necesita... Sí, porque mi abuela siempre fue pues de casas grandes, ¿no? Y ella quería para sembrar sus de campo. exacto. Entonces, por eso es que compraron la casa en Nogales. Pero bueno, pues la pudieron comprar gracias a que todos los hermanos cooperaron. Sí, además ella era la líder, la Sí, cabeza, no, Era ella era, pues era un la que matriarcado. Ándale. Era un verdadero matriarcado, porque ahí pues no había papá, mi abuelo se murió, creo que tenía 48 años. ¿Tú lo conociste, eh? No, ojalá lo ¿verdad? hubiera... No, mi mamá tenía 13 años cuando se murió. Sí, ¿verdad? Sí, yo no lo conocí, me hubiera gustado conocerlo porque mi mamá me decía que la cargaba y yo decía, vente para acá, mi teruchín. Y porque yo creo que era la consentida, porque dice que le abría la caja fuerte y la ponía a jugar con los centenarios, jugaba con las monedas de oro. Imagínate, ¿a quién se le quedó todo eso? Pues ya sabes. Ah, ya, sí. Oye, y bueno, ¿y tú qué opinas de esa acción de la abuela de liberarse de esa vida? ¿Qué opinas tú? O sea, ¿qué? Yo opino que fue una mujer muy valiente, ¿no? Que en esa época yo creo que ninguna mujer lo había hecho. Y si lo hicieron, pues hicieron historia, ¿no? Porque todas vivían dominadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues dominadas realmente. Sí. Entonces ellas, lo que decían los hermanos o la mamá, lo tenían que acatar, ¿no? Entonces, esa parte, cuando mi abuela decide irse es porque, pues, la casaron muy chica, muy jovencita, tenía 13 años, ella no sabía, antes ni siquiera les decían cómo te vas a casar, qué te va a pasar, lo que es una relación, como hoy en día que ya las madres pues le explican lo que va a pasar. Bueno, ya hoy en día ya no necesitan hacerlo, ya lo saben solitas, pero bueno, entonces ella sin tener amor por esa persona, espantada, pues obviamente pues su vida
sexual fue, pues, según lo que nos contaban, fue pues terrible para ella. Puedo decirte que yo creo que los embarazos fueron productos de violación, porque al no querer una persona y no aceptarla, pues aquel la obligaba, porque era su esposa, porque además así se acostumbraba, o sea, la esposa tenía que obedecer al marido. Y ahí es donde entra mi abuela como alguien que realmente es admirable, que haya tomado esa decisión, haya hecho lo que haya hecho, tomó esa decisión, fue muy valiente y para esa época, y bueno, pues quiso salvarse ella y sus hijos, y qué bueno, ¿no? Yo la tengo así como una persona muy admirable, como una persona muy fuerte, muy valiente y de admirarse. Lo que haya pasado antes, pues, que así te educaban a que tu marido podía hacer de ti lo que quisiera, porque era tu esposa, pero es más, que él podía tener otras señoras, otras novias, amigas, amantes, como fuera, pero tú no, por supuesto, ¿no? Entonces a la mujer sí la tenían completamente sometida, no la dejaban salir, ¿no? Entonces, sí, por los celos. Sí, y sobre todo pues si era jovencita y era bonita, ¿no? Pues te agradezco. No tienes nada que agradecer, prima. Esta es su casa, y cuando gustes, aquí te espero a desayunar. La pasamos muy bien. Sí, pues agradecerle a la prima, ¿no? El haber aportado algo de lo que estamos investigando. Pues yo creo que es muy importante porque sí, la abuela es alguien digno de reconocer, ¿no? Con sus defectos, sus virtudes, con lo que haya sido, pero es una mujer digna de reconocer. Sí, yo creo que tuvo más virtudes, ¿no? Obviamente, porque ellas, además, si ella hubiera sido, por ejemplo, una persona de casquitos, como decían, se va a dedicar toda su vida a trabajar como negra para sacar a los hijos. Pues ella no. se dedicó a los hijos y nunca más vio a otro hombre, porque el amor que le tuvo a mi abuelo Antonio fue lo máximo para ella. Sí estuvo completamente enamorada, ¿no? Pues y vivió feliz con él el poco tiempo que le quedó, porque pues, se murió muy joven. Sí, ¿verdad? Sí, dice mi mamá, según mi mamá es doctora, que no es doctora, pero bueno, ella dice, se me hace que mi papá se murió de cáncer. Digo, ¿por qué? Dice, porque siempre se quejaba de dolor de estómago y siempre andaba mal del estómago. Dice, y entonces dejó de comer y estaba muy flaquito.